Hola muchachos, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Bien Hola, usted? bien, bien, súper bien. Con un poquito frío, está medio helado el día. Sí. Estoy aquí con mi estufa, pero igual me estoy un poco con frío. Vamos a compartir. Así que van a tener unos días de vacaciones ahora. Eso o sea, al parecer. Sí, Sí, la próxima semana. me llegó un correo que del 22 al 29 me parece que no hay clase. Pero Afirmativo. eso se lo informaron a usted hace poquito. Sí, A hace poco. nosotros Sí, igual que nos llegó no, hace como una semana. sí, porque no estaba dentro del programa. No, De hecho, el correo que me enviaron es que el término del semestre se alarga una semana. sí, nos llegó el mismo correo. ¿Sí? Ya. Así que, bueno, aprovechen de descansar. No le hace mal a nadie. Ah, es verdad. No, igual ayuda un poco en el tema de Sí, trabajo. sí. ¿Y ustedes han podido hacer sus trabajitos particulares o también están topados con esas cosas? O sea, yo estoy haciendo cuarentena ¿Completa? 100% Ya, desde marzo. Desde que nos fuimos a la U no salgo de la casa. ya. Igual, solo a comprar. Pero ahora mi mamá se puso a vender pan amasado y la ayudo, así que ahí No, algo está hago. bien. En estos tiempos hay que usar toda la, la iniciativa y todo. Yo tengo harto trabajo, ¿ah? ¿Sí? Qué Pero bueno. en la pega, en ENAER hay muchísimo trabajo. También se aumenta porque la empresa se ha portado muy bien con todos nosotros los trabajadores porque ha tomado bastantes medidas, nos ha cuidado. Ahora me quedé solo a cargo de un grupo de personas, estamos muy reducidos y vamos a ir rotando a medida que tengamos todos los repuestos para armar un motor, ahí traemos la gente necesaria y los otros que terminamos se van para la casa. Así que estamos reducidos casi al 20%. Así que me quedé solo físicamente en la división y los otros jefes están con teletrabajo. Y así vamos a irnos rotando. Y me quedé con 10 mecánicos, ¿no? Así, o sea, mecánicos y gente de la parte administrativa. No, somos en total 11 parece. Así que, y ahí vamos a ir rotando dependiendo de los repuestos que tengamos para ir armando motores. Entonces, eso ayuda bastante a que la gente esté en la casa cuidándose. Y los poquitos que están trabajando también se disminuye la posibilidad de contagio. Así Sí. que, y aún así, ENAER ha mantenido sus requerimientos de trabajo externo, así que eso nos permite estar vivos, ¿ya? No nos han tocado nuestro sueldo ni nada. Tampoco han despedido personas. Así Ay, que qué buena. estamos manteniéndonos y haciendo nuestro mejor esfuerzo para que mantener la producción también, que es importante. Si esta pandemia no solamente ha atacado el tema salud, sino que también el tema económico, que todavía no se alcanza a reflejar en su magnitud, porque ha afectado. Hay mucha gente que lamentablemente ha perdido su trabajo, sus ingresos, o han disminuido sus ingresos. Entonces se hace difícil. Así que todo este tipo de actividades que se generan hoy, como lo que me contabas tú del pan amasado, o las empanadas y todo eso, es aplaudible porque hay que defenderse a como dé el lugar. Sí, ¿Ya? es que mi mamá, fuera en el año, ¿Ya? normal, hace clases particulares a los del colegio, en séptimo, octavo básico. ¿Ya? Y ahora no podía hacer clases, Sí, entonces se pues, puso a hacer. pues, sí, hay que generar de todo. A mí se me Pero le está rompió. yendo súper bien. Sí, no, sí es bueno eso. De hecho, nosotros, mi señora
tiene un grupo de WhatsApp de acá del condominio y venden las cosas más difíciles que uno se puede imaginar. El otro día nos llegó hasta un ofrecimiento de calzoncillos. Así que, no, de todo. Así que... Y No, es bueno nosotros también dentro del condominio nomás. sí, y lo bueno que se mantiene un proceso económico, aunque sea un microproceso, pero ayuda bastante. O sea, ahí donde No, hay y esa... ocuparse un poco. Estar Sí, encerrado en la casa todo el día sin hacer nada. sí, Estamos medio sí. estresados. No, o sea, es complicado. Por eso que hay que, hoy día, en las diferentes posiciones que nos toca estar en la casa, de papá, mamá, hijo, suegra, lo que sea, hay que tratar de agradar unos a otros. ¿Ya? Los malos humores hay que dejarlos de lado porque estando encerrados se hace difícil también la convivencia. Así que igual ver películas alegres, no vean tonteras tan trágicas. Hay que ver cuestiones que uno se ría, tratar de ocupar lo menos de neuronas cuando uno ve una película, reírse. Así que yo me divierto mucho con los memes y cosas que mandan. Así que trato de ver lo menos posible las noticias, porque ahí es donde uno se empieza a complicar. Sí. Ya, chiquillos, vamos a partir ahora para que sigamos, trabajemos un poco a propósito de generar procesos. Vamos a abrir aquí el... Mientras busco esto, ¿ustedes cuándo egresan? En el supone mejor de que los este año. casos, Sí. de este año. Ah, Se supone. O sea, les quedaría este pedacito de semestre más el próximo. Sí, Ya, ustedes son entonces los que Así es. se supone egresan el 2020. En teoría. exactamente. Ya. Lo que pasa es que ayer tuvimos una reunión pre-inicio del segundo semestre y ahí se estaba analizando especialmente para los alumnos como ustedes que van a egresar, que van a tener algún grado de debilidad con respecto a los laboratorios. Si bien es cierto, todos los profes, me imagino, porque yo supongo que el resto también, a lo menos yo he hecho lo posible por hacer lo mejor para transmitir los conocimientos. Sin embargo, una clase de laboratorio virtual nunca va a reemplazar a una de práctica cara a cara. ¿Ya? Hemos hecho los mejores esfuerzos, yo he tratado de buscar los temas más adecuados para poderles transmitir a ustedes experiencia y conocimiento. Sin embargo, va a quedar ahí un vacío. Entonces, conversábamos el otro día y yo propuse a la universidad, incluso le mandé un formato, un calendario, una bitácora, con las distintas tareas que ustedes sí o sí deben desarrollar cuando hagan su práctica. ¿Ya? Y que antes no estaba así, pues era muy general, ahora tratar de tomar algunas tareas específicas y que ustedes esas tareas las cumplan en la práctica, para que, digamos, no pierdan el sentido de lo que le llaman los requisitos de egreso, de titulación. Así que se está trabajando en eso, ojalá que se logre. De todas formas, en esto va a tener que haber una buena actitud de todas las partes, porque yo pienso que el 100% quizás sea difícil, sin embargo, yo creo que se puede acercar bastante al logro de eso. Ahora son tiempos distintos nomás, que les ha tocado en el caso de ustedes vivir. Quizás los que los siguen a ustedes también tengan algún grado de problema, pero como les digo, la universidad está bien preocupada de ese tipo de cosas y están estudiando cómo poder equilibrar esa brecha que va a quedar pendiente. Así que ojalá que también en el momento que ustedes egresen esto esté normalizado de manera que las empresas ya estén funcionando y reciban prácticos, para que no tengan ustedes también que sufrir de no encontrar los lugares donde hacer práctica.
todo caso, ENAER va a recibir un montón de práctica. Así que yo voy a necesitar harto, así que les voy a guardar un cupo a la gran mayoría de ustedes para que pueda tener segura su práctica, ¿ya? Así que a fin de año me conversan, aunque ya no esté haciéndoles clases a ustedes, me contactan y yo los voy a tratar de acomodar para que tengan práctica, ¿ya? Gracias, profe. Así que todos con hartas ganas nomás. Ojalá que la TAM se recupere bien luego y también empiece a recibir gente, porque es bien interesante la práctica que hacen allá en la TAM, ¿ya? También es una visión muy buena, porque ellos son operadores, entonces tienen una forma de trabajo quizá un poco distinta a la que tenemos nosotros en el NAER. Sin embargo, las dos son muy importantes, ¿ya? Así que a cruzar los dedos y a desearle a la TAM las mejores vibras para que se recupere y empecemos nuevamente a tirar para arriba la aeronáutica en el país. Todo eso va a depender de este billito que anda dando vuelta, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a retomar un poco, estamos repasando, ¿cierto?, cada una de las secciones, de qué están compuestas y cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades. La semana pasada hablamos de lo que eran los estatores y la zona de turbina. Vamos a repasar un poquito para entrar y continuar con lo mismo de las secciones. En la turbina, vamos a conversar un poquito de las fallas y causas de la sección de turbina. Las fallas que se generan en la sección de turbina principalmente son porque esta zona es denominada zona caliente. Recuerden que esta zona es la que más dentro del motor va a sufrir de altas temperaturas en conjunto con la sección de combustión, donde se genera la explosión, ¿cierto? Y se genera el aumento de temperatura. Entonces ese gas con el máximo de temperatura, máxima de velocidad, va a salir desde la cámara de combustión y va a golpear lo primero un estator y las turbinas, ¿ya? Y aquí las fallas más comunes son trizaduras en el estator. Recuerden que inmediatamente después que sale el flujo, el volumen de gas, sale desde la cámara de combustión, lo primero que va a topar, se va a topar con un estator. Recuerden que ese estator va a tener la particularidad de tratar de disminuir la presión estática y aumentar la velocidad, ¿ya? Por eso su construcción tiene un concepto convergente, de manera de apurar esos gases. También recuerden que les hablé que estos estatores tienen áreas definidas, ya el fabricante las hace con áreas, y eso significa la cantidad de aire o flujo que va a pasar a través de este estator, ¿ya? Dependiendo de la configuración que se le esté haciendo al motor en particular, va a tener un área determinada con un número de área que hay rango, ¿ya? Por ejemplo, no sé, desde 15 pulgadas a 16,5 pulgadas cuadradas. Entonces, eso se llaman área, y eso es la cantidad de aire que va a pasar a través de ese estator. Pero como ese lugar es de alta temperatura, ¿ya? Es propenso a fallas de deformación, de trizadura, por la alta temperatura, por la gran carga de trabajo. Así que la falla más común de este lugar serán trizadura en el estator de turbina, rugosidad en los álabes de turbina y estator. ¿Qué se refiere a rugosidad? Ustedes miran este estator, que es un metal, y van a ver que en su superficie existen pequeñas deformaciones y empiezan a quedar como puntos de quemadura, ¿ya? Porosidades, ¿ya? Eso es lo que es la rugosidad que se empieza a formar, ¿ya? El ala empieza a perder su perfil aerodinámico. También se provocan los puntos calientes, empiezan a haber zonas que específicamente empiezan a cambiar de tonalidad el color y tienden a ser azulados. Esto inmediatamente a la vista nos da la indicación de que ahí hay una concentración alta de temperatura, ¿ya? También se provocan roces o atascamientos en el conjunto de turbinas, donde está girando, ¿ya? La alta temperatura siempre va a generar un problema de dilatación, ¿ya? Hay un cierto grado de dilatación que está considerada dentro de la construcción del motor.
Sin embargo, cuando hay demasiada temperatura, empiezan los álabes a extenderse mucho y también las carcasas, por lo tanto empiezan, cuando están en funcionamiento, empiezan a rozar y ese roce causa un daño en la punta de álabe, ¿ya? Empieza a ponerse muy poroso y empieza el álabe a perder tolerancia, ¿ya? Porque sufre un desgaste inadecuado. Es importante también, en esta zona, también se empiezan a provocar unos pequeños englobamientos, ¿ya? Eso se llaman buckling, que uno al pasar la mano a través de, en una inspección visual, también puede, si puede uno acceder con la mano, uno va a tocar y puede notar unos pequeños globitos, ¿ya? Eso también es muy delicado porque esos globitos después se convierten en trizaduras o en perforaciones. ¿Ya? Todo eso ocurre por las altas temperaturas, ¿ya? Todo eso es lo que le puede ocurrir a esta zona. ¿Cuáles son las causas que provocan todos estos daños? Las causas están directamente relacionadas con la resistencia que tienen los materiales a la fatiga estructural causada por las temperaturas de operación, esfuerzos de torque, cargas radiales, axiales, vibraciones de alta frecuencia causadas por la combustión. Por ejemplo, un roce de álabes o atascamiento puede ser causado por el alargamiento que sufren los álabes de turbina por la temperatura de operación. Lo explicaba recién, que por la temperatura los álabes tienen la tendencia natural, por dilatación, de alargarse un poquito, ¿ya? Sin que tengan que ver aspectos técnicos de mantenimiento o de diseño. Debido a esto, los fabricantes especifican horas límite de funcionamiento, entre paréntesis, de operación, para los componentes de la sección caliente, especialmente de la turbina, siendo más rígidos que los límites de vida de otros componentes del motor. Estas horas de funcionamiento de los elementos con límite de vida se calculan en base a multiplicación de las horas de funcionamiento por un coeficiente de ciclo de fatiga, que es determinado por el fabricante del motor. Me explico. Lo que trata de decir acá, ¿cierto? Que las causas principales de los daños que pueden provocarse en la zona caliente tienen que ver directamente con la alta temperatura, las frecuencias que se generan a través del movimiento rotatorio, ¿ya? Y por la capacidad que tienen los materiales de resistir esta alta temperatura. Antes de explicar lo que tiene que ver con los ciclos, les voy a contar que en esta zona, los materiales que están construidos, los elementos, son de alta resistencia a la temperatura. Sin embargo, aun cuando son resistentes, reciben estos elementos, muchos de ellos, algún tratamiento térmico especial para poder darle aún mayor capacidad de resistencia a la temperatura. Y en algunos de estos también se le aplican unos coating, que es un recubrimiento, que permite al material base, como sería el acero en este caso, a ser más resistente a la temperatura, ¿ya? Estos baños que se le provocan es como una pintura que se le coloca a los álabes, a los estatores, ayuda a resistir de mejor manera las altas temperaturas, ¿ya? Hay que tener, vamos a hacer un paréntesis técnico. Años atrás, cuando recién empecé a trabajar como ingeniero en ENAER, el ingeniero proceso, que era mi trabajo en ese tiempo, es el que tiene que desarrollar los procesos para los distintos trabajos. Y me tocó desarrollar un proceso de limpieza para una sección de turbina de un motor determinado. Entonces el manual me indicaba que este elemento debía ser sumergido por una cantidad de tiempo específico, que no era mucho, en una tina de un elemento químico que se llama tricloro, pero indicaba que la pieza no debía sumergirse en el tricloro, sino que el tricloro se debía llevar a una temperatura determinada, y el tricloro a esa temperatura determinada iba a empezar a generar vapores. Entonces uno en esta tina colocaba en un canastillo la turbina, sin sumergirlo, sino que lo dejaba antes de que tocara con el líquido, y como el líquido estaba, este tricloro estaba a una temperatura determinada, empezaba a generar vapores.
y esos vapores le llegaban a la turbina, le debían llegar a la turbina, y provocaban que todos los residuos de hollín, de grasa, lo que pudiera tener adherido, en este caso los álabes o el estator, iban a empezar a sudar y empezaban a caer a través con el puro vapor, ¿ya? Como esos limpiezas faciales que de repente las mamás se hacen, de esto, así, empezaba a caer. Entonces, yo fui a verificar si la tina que teníamos cumplía con esos requisitos para poder ejecutar el trabajo. Y me encontré con la respuesta del supervisor, y esto para que ustedes vean que las buenas intenciones en algunos casos después se empiezan a convertir en malas prácticas, y esas malas prácticas empiezan a pasar de generación en generación. Me explico. Fui, conversé con la persona, me dice, sí, me dijo, sí, tenemos una tina que hace esto, todo, me dijo, pero nosotros ya hace mucho tiempo que no lo usamos porque encontramos que es mucho mejor hacer un arenado. El arenado es un proceso de limpieza que se ejecuta con una arena muy delgadita, ¿ya? Muy fina, que se tira con aire a presión y se tira sobre el metal, y ustedes se lo pasan sobre el metal, y si un metal está negrito va a quedar pero plateado, va a quedar lindo, ¿ya? Como va a ponerlo en un escritorio. Entonces ellos, a todos estos elementos de zona caliente, los dejaban espectaculares. Ustedes lo miraban y quedaban pero limpio, 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 pero espectacular. Pero un solo detalle que ese supervisor no sabía, que cuando hizo ese trabajo, eliminó el coating de protección hecho en la fábrica. Por lo tanto, dejaban ese metal desnudo, y después cuando volvía a estar instalado en un motor, al poco tiempo empezaba a generar trizadura, estos englobamientos que le hablaba yo, y daño en la piel del elemento. ¿Por qué? Porque quedaban expuestos a la temperatura solamente con el valor propio de cada metal de resistir una temperatura determinada. Pero, como le habían eliminado el coating, la protección, el elemento quedaba totalmente frágil, ¿ya? Y la posibilidad de trizadura aumentaba enormemente. Así que tuvimos que revisar todos los procesos y nos dimos cuenta que en la gran mayoría de los motores el supervisor había tomado la determinación de hacerlo de esa forma. Su iniciativa era dejar el elemento lo más limpio posible, sin embargo, no era el proceso que determinaba el manual, porque al hacerlo, como yo les decía, que indicaba el manual, que era a través del vapor, eliminar toda esa grasa y hollín que quedaba pegado, solamente salía ese material y no le hacíamos ningún daño al coating, y ese coating mantenía, ¿cierto?, la seguridad de que ese elemento iba a tener una mayor durabilidad. Así que tengan mucho cuidado con eso. Todos los elementos de zona caliente no deben ser limpiados a través de procesos de arenado, ni tampoco pasarle Scotch Brite, nada que tenga fricción. Todas esas zonas normalmente se hacen en fase de vapor, ¿ya? No lo olviden. Ya, pasamos al otro punto. Como esta zona recibe una cantidad importante de temperatura, como lo hemos repetido, y tienden a hacer más frágil su vida, los fabricantes le determinan una vía límite a estos elementos. Entonces, cuando cumplen la vía límite, estos elementos se deben cambiar. Hablo de los álabes. Por ejemplo, en una turbina, los álabes, recuerden, les mostré la semana pasada una ficha donde estaba el disco, y sobre ese disco se iban instalando los álabes. Entonces, los álabes, que son los más delicados dentro de este sistema, sufren una alta temperatura. Recuerden lo que hablábamos recién, que a través de la temperatura tienen una dilatación, por lo tanto están arriba, bajando, subiendo, bajando. Todo eso
con la cantidad de horas de funcionamiento los va haciendo más vulnerables cada día. Por lo tanto, el fabricante le pone fecha y límites. Entonces dice, estos álabes tienen una vida útil de, por ejemplo, 1000 horas. ¿Qué significa? Que al cumplir las 1000 horas, aunque el álabe cumpla con todos los requisitos, le hayamos hecho todas estas inspecciones que estamos conversando en las clases de laboratorio en este minuto, que son inspecciones no destructivas, y que cumpla con todo, que tiene el coating, no tiene lisadura, no tiene ningún daño, simplemente a las 1000 horas deben pasar a convertirse en llaveros, ¿ya? Hay que desecharlos, se cambian, sí o sí. Y sobre esto, también, hoy los fabricantes de motores trabajan con las horas de funcionamiento y ciclos, ¿ya? El ciclo, ellos lo han definido y lo han desarrollado porque en el concepto de cuando un elemento cumple un ciclo, no solamente va corriendo la cantidad de horas de funcionamiento, sino que también ellos conceptualmente otorgan y asumen un castigo adicional del motor a través del aumento de temperatura y sacan un coeficiente. Entonces las horas de funcionamiento versus este coeficiente nos van a indicar el valor del ciclo, ¿ya? En la próxima ficha yo les voy a explicar cómo nosotros podemos calcular un ciclo. Por lo tanto, lo que quiero que en este minuto quede claro, que los elementos de un motor pueden estar definidos su vida límite, acuérdense del concepto, vida límite, a través de un control de horas de funcionamiento o a través de un control de ciclos, ¿ya? Ahora, en términos conceptuales, ¿qué es lo que en el fondo se puede denominar un ciclo? ¿Ya? Es probable que en un motor determinado, en una aeronave determinada, el fabricante haya puesto algún requisito más, ¿ya? Pero en términos generales, ¿qué es lo que es un ciclo? Un ciclo es, estamos hablando de motores, es la partida del motor cuando yo pongo en marcha un motor, cuando acelero después ese motor sobre el 85%, después reduzco el motor y lo llevo a la posición de ralentí, que es la posición mínima, y corto motor. Ese proceso es un ciclo. Puesta en marcha, aceleración sobre el 85%, desacelero el motor, llego a la posición de ralentí, que es la posición mínima de operación, luego corto, y eso es denominado un ciclo. Por lo tanto, hagamos el siguiente ejercicio. Si un motor, una aeronave que tiene un motor, está en la línea de vuelo con su piloto sentadito ahí, pone en marcha, sale, carretea hasta el cabezal de la pista, inicia la carrera de despegue. Al iniciar la carrera de despegue, ¿qué es lo que va a hacer el acelerador? Va a pasar del 85%, ¿cierto? Y el avión va a despegar. Supongamos que va a volar 1 hora, ¿ya? En esa hora va a pasar por distintas velocidades, ¿ya? Supongamos que hay mucho viento, está medio pesado el ambiente arriba, va a poner máxima potencia para poder desarrollar su vuelo más normal. Luego lo va a reducir, va a llevarlo a la mitad, puede llevarlo a la posición de ralentí y el avión sigue volando. Luego aterriza, se estaciona, corta motor. Catalina, ¿cuántos ciclos hizo el piloto? Un ciclo. ¿Cómo? Un ciclo. ¿Quién dice algo distinto? Las mujeres no siempre tienen la razón. ¿O sí? En este caso sí. ¿Hay algún hombre por ahí o no? Sí. ¿Hay alguien que diga algo distinto? No estoy de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo?
Bien. No estoy seguro. ¿Puede decir el proceso de nuevo? Estamos en la línea de vuelo. Puso en marcha el avión. Estamos hablando de un puro motor, para que no nos compliquemos. Un motor. Lo puso en marcha. Llegó a la posición mínima, que es relantí. Luego se fue carreteando el avión, con el motor funcionando, por supuesto, llegó al cabezal de la pista. Para poder despegar, le dieron la autorización, pone máxima potencia y el avión empieza a acelerar y a comerse toda la pista hasta que despega. Empezó a volar y voló alrededor de 1 hora. Dentro de esa hora, el acelerador lo llevó a máxima potencia, lo redujo a relantí, lo cambió en varias oportunidades, listo, y se dio, y llegó a la ciudad donde iba. Aterrizó, se estacionó, cortó motor. ¿Cuántos ciclos ocupó? 1. ¿Por qué 1? Porque el ciclo se termina cuando se apaga el motor, independiente de cuántas veces se acelera, se disminuye la capacidad. Muy bien. O sea, clarito lo que es un ciclo. O sea, el piloto puede hacer todos los movimientos que estime conveniente conforme al vuelo que está realizando. Sin embargo, el ciclo se va a cerrar cuando él corte motor. Ahora, también puede ocurrir que el piloto, por alguna maniobra o alguna situación particular, que no la vamos a analizar ahora, pero puede ocurrir, el corte motor en el aire. Reenciende el motor y vuelve a acelerar y vuelve a hacer todo eso. ¿Cuántos ciclos tendríamos? Cortó el motor una vez en el aire y después se cortó motor cuando se estacionó. ¿Cuántos ciclos hay? 2. 2. 2. Ahora supongamos que el piloto volvió a reacender el motor por segunda vez, pero nunca pasó del 85%. ¿Cuántos ciclos tenemos? Igual 2. 1 y medio. 1. 1 nomás. 1 porque no pasó el otro. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero establecer con ustedes? Que cuando el fabricante define el concepto de ciclo, está viendo la cantidad de castigo, ¿cierto?, que está recibiendo ese elemento. Y en virtud de querer mantener una seguridad de vuelo, dice ya, he calculado que este motor, esta turbina, puede trabajar hasta 1000 horas y 500 ciclos. Entonces, nosotros tenemos que llevar el control de esto, y esto se lleva a través de la bitácora y de la gente que trabaja en control de mantenimiento, que después le voy a hacer un pequeño alcance, lo mismo que hice en la mañana con el otro curso, para explicarles más o menos un área muy bonita de trabajo. Ok, teniendo este tema conceptual claro, ahora nos vamos a pasar a la otra ficha y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ejemplo dice, datos. La operación máxima de una turbina son 4.500 ciclos. ¿Qué significa esto? Que a una turbina determinada, el fabricante nos dice que su operación máxima son 4.500 ciclos. ¿Qué significa? Que cuando cumpla 4.500 ciclos yo debo cambiarla. ¿Ya? La debo convertir en cenicero o en un cuadrito, en lo que ustedes quieran. En un reloj de la pared, como ustedes quieran ocuparlo. Pero los 4.500 ciclos, aunque la turbina se vea bien, le podamos hacer un montón de inspecciones y las cumpla todas, la turbina se tiene que cambiar sí o sí. ¿Estamos claros ahí? Entonces, para esta turbina ficticia que estamos conversando, ¿cuál es su límite? Son 4.500 ciclos. Y también la empresa esta definió un ciclo, un coeficiente para el ciclo de fatiga. Para este caso son 2,2. Pudiera ser distinto en los distintos tipos de motor, ¿ya? 2,2. Por lo tanto, como nosotros vamos a controlar
¿ya? Vamos a controlar el funcionamiento de un motor a través de las horas de funcionamiento, ¿ya? De las horas de funcionamiento. Me explico. Un motor está en operación y a través de la bitácora lo que nosotros vamos anotando es la cantidad de horas, ¿ya? Si no tenemos el control de ir anotando cada corte de motor, cada aceleración sobre el 85%, porque eso tiende a ser un poquito más complicado, ¿cierto? Es difícil de controlarlo, aunque después le voy a explicar cómo hoy se controla. Por lo tanto, si yo voy a controlar el motor solamente a través de las horas de funcionamiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que calcular a través de las horas de funcionamiento versus el coeficiente de ciclo de fatiga que me dio el fabricante y voy a hacer el siguiente cálculo. Pasamos a la otra parte. Dice, calcular los ciclos disponibles del rotor de turbina de primera etapa, que sería la que estamos conversando, que tiene 4.000 ciclos de estos 4.000 ciclos de límite, y dice calcule lo que nos queda disponible. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente forma. Tenemos que hoy día la fotografía que le tomamos a la turbina y al control es que hoy día tiene 1120 horas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y también sabemos que el ciclo de fatiga, el coeficiente de ciclo de fatiga es 2,2. Por lo tanto, ¿cómo vamos a castigar esta turbina? Multiplicando las horas de funcionamiento por el ciclo, perdón, por el coeficiente de ciclo. En este caso son 2,2. El resultado de eso son 2.464 ciclos. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Luego, como nosotros sabemos que el límite son 4.500 ciclos, vamos a restar los 2.464 que tiene hoy, se lo restamos a los 4.500 que es el límite, y vamos a obtener que para el motor, en el caso específico de esta turbina, le quedan disponibles para volar 2.036 ciclos. ¿Ya? Cuando cumpla estos 2.036, va a haber llegado al límite de los 4.500 ciclos y donde hay que cambiar la turbina. ¿Ya? ¿Les quedó claro esto o se lo repito? Profe, dígame. Tengo una duda. Al principio habla de 4.500 ciclos y después habla de las horas. A eso no me cuadra mucho. Está restando los ciclos con la hora. Sí, mira. No sé, quizás así o... Pongan atención. Al principio yo les conversé de qué es lo que era un ciclo. ¿Se recuerdan? Eso que hablamos de puesta en marcha, pasar al 85, cortar motor. Eso era una manera conceptual de entender qué es lo que es un ciclo. ¿Ya? Pero la gran mayoría de la aeronave se lleva el control a través de las horas de funcionamiento. ¿Qué es lo que es la hora de funcionamiento de un motor, caso específico? Es cuando el motor se pone en marcha, trabaja, y si voló 1 hora, voy a tener 1 hora de vuelo, ¿ya? Y yo la empiezo a sumar, eso es lo que llevo. Pero, ¿cómo llego al límite de ciclos establecido por el fabricante? Es porque el fabricante me da un coeficiente, ¿ya? Entonces, cada hora de vuelo, yo la voy a multiplicar por 2,2, que es el coeficiente. Entonces, para el caso de este ejemplo, decimos que la turbina lleva volada 1.120 horas. ¿Cómo calculo el ciclo? Lo multiplico por 2,2, que es el coeficiente de ciclo de fatiga que determinó el fabricante. Entonces, al multiplicar 1.120 por 2,2, me da un valor de 2.464 ciclos. Y como yo ya sé que el límite son 4.500 ciclos, voy a restar los 2.464
a los 4.500 y me aparece el número de 2.036 ciclos, que serían los que me quedan disponibles para que la turbina siga volando. Cuando cumpla eso, debo cambiarla, ¿ya? Hoy día, en muchas aeronaves, es un poquito más fácil esto. ¿Por qué razón? Porque la tecnología ha ido avanzando y hoy nos colocan unos computadores que son capaces de ver desde el minuto 1 hasta que termine el vuelo, o del segundo 1 hasta que termine el vuelo, van viendo toda la operación del motor. Entonces ya no tenemos que andar haciendo un cálculo de este tipo en la mayoría de las aeronaves, porque el computador va castigando solo. Como él va viendo las distintas temperaturas a las que va llegando el motor, tiene un programa interno y a través de ese programa nos va diciendo la cantidad de ciclos que tiene el componente. Entonces, cada cierto tiempo, los mecánicos, les va a tocar a ustedes, tienen que ir a hacer un trabajo que se llama descarga. Entonces, van con una especie de notebook al avión, se conectan a través de un conector eléctrico al computador del avión y ustedes hacen las descargas de todo lo que es motor, y el computador solo les va a dar un listado y les va a decir cuántos ciclos le queda disponible a cada elemento, ¿ya? Y eso va a depender de las variables con que fue hecho ese programa, de temperatura, de tiempo, de la cantidad de fatiga que puede haber logrado a través, porque por ejemplo un motor si tuvo una sobretemperatura, también va a castigar a cada uno de los elementos, pero ahí ya nosotros no tenemos nada que hacer ningún cálculo. El computador nos entrega ese valor y nos determina los valores exactos, y nos va a decir cuánto le va quedando a cada elemento, ¿ya? El otro aviones que son un poquito con menos tecnología, que no tienen ese computador que les digo yo, nosotros llevamos el control a través de las horas de funcionamiento del motor y del avión. Y a través de los coeficientes que nos determina el manual, nosotros vamos a calcular los ciclos, ¿ya? ¿Qué es lo importante entender? Que los ciclos fueron desarrollados de manera de poder castigar todos los componentes, principalmente de la zona de turbina, porque tienen un alto castigo a través del esfuerzo que realizan por la temperatura, ¿ya? Por eso que se debe llevar este control. Vamos a hacer un paréntesis. Hay una... Permiso. Cuando partimos haciendo unos laboratorios, los que estamos haciendo últimamente, que vamos a continuar hoy en la tarde, que yo les estoy explicando todo lo que tiene que ver con las inspecciones no destructivas, yo también les hablé con mucho énfasis, ¿cierto?, en que esta área de la aeronáutica era muy importante, que se pueden ganar sus buenas lucas. Además les abre un campo muy grande en el ámbito industrial. Hoy les quiero mostrar también otra parte del tema, que muchos de ustedes se puede dar la posibilidad, a algunos que les guste más esa área, de desarrollarse dentro del ámbito de la aeronáutica sin perder de vista lo que ustedes, del título que van a ganarse, ¿cierto? Después que termine todo este periodo de universidad, no van a dejar de ser técnico nivel superior en mantenimiento de aeronaves si trabajan en el área administrativa, ¿ya? El área administrativa de la aeronáutica es el control de mantenimiento, que es un trabajo muy, muy, muy interesante, muy bonito, que es un trabajo de oficina, pero donde ustedes, las personas que trabajan en esto, van a tener el control completo de la aeronave, de cada una de sus piezas, de cada uno de los procesos de mantenimiento, de cada una de la periodicidad de mantenimiento, ¿ya? Donde van a tener que organizar el mantenimiento y a la vez dar cumplimiento administrativo, ¿cierto? Generando las órdenes de trabajo, comprando los repuestos necesarios, todo eso
lo hace la persona de control de mantenimiento, ¿ya? Es un trabajo muy bonito, que requiere de mucho desgaste, mucho tiempo, y como les digo, esto forma parte de la administración de mantenimiento, y también es un área en la que ustedes pueden desarrollarse, ¿ya? Los prácticos que yo estaba hablando, en general, cuando llegan a mi área, nosotros los dejamos casi todos trabajando en distintas líneas de motores. Este año, cuando lleguen muchos de ustedes, yo voy a colocar unas 2 o 3 personas en el área de control de mantenimiento. Probablemente los rote, pero para que aprendan también esta área, porque es muy bonita y es muy complementaria. Tengo uno de mis alumnos que fue también ayudante mío hace unos años atrás en la universidad. Este chiquillo muy bueno, Juanito Cortés. Él lo contratamos en ENAER como mecánico, hizo una carrera muy bonita ahí, luego le ofrecieron más lucas en una empresa particular y se fue a trabajar a esta empresa y se fue a trabajar en la parte de control de mantenimiento. Y hoy día, Juanito es pieza clave en esa empresa en la administración de mantenimiento y es alumno titulado de la Universidad Federico Santa María, ¿ya? Así que, ojo que es un área muy, muy, muy interesante, muy bonita y de gran desarrollo, ¿ya? Se hacen cosas muy bonitas, tablas de mantenimiento, flujos de mantenimiento. Aquí ustedes pueden trabajar en un mantenimiento que se va a hacer en un año más y pueden hacer todos los requerimientos de materiales, de repuesto, comprarlos con anticipación para poder ahorrar un montón de plata, porque no es lo mismo comprar un pernito que te digan que está a 60 días a comprar un pernito que lo tenemos que tener en 2 días. Ese pernito a 60 días vale $1.50 y ese mismo pernito a 2 o 3 días vale $80. Así cobran la aeronáutica. Por lo tanto, es un trabajo muy interesante. ¿Ok? Volvemos a nuestra pega. Entonces, no se olviden, pregunta de prueba, ¿qué es lo que es un ciclo? Conceptualmente, lo que les decía yo, es la forma en que el fabricante le da una vida límite al elemento por ser un elemento que va a estar trabajando a altos límites de temperatura, ¿ya? Tiene una carga importante, por lo tanto, estos elementos son limitados, ¿ya? Y si yo pregunto qué es lo que, demos un ejemplo de un ciclo en general, y será una puesta en marcha, una llevada a ralentí o mínimo funcionamiento, luego una aceleración que supere el 85%, reducción, corte motor, y ahí tenemos un ciclo, ¿ya? De todas formas, los fabricantes, cuando quieren hacer algún cambio respecto de esto, también ellos lo especifican. Un ciclo para este tipo de motor es tal cosa, ¿ya? Pero el que les di yo es un ciclo de manera general, conceptual. ¿Dudas? Ya. No, profe. Seguimos entonces. En el próximo certamen, a todo esto, entre hoy día, hoy y mañana en la mañana, les voy a mandar un correíto con las notas. Ya lo tengo listo ya. En la próxima prueba va a salir esto mismo. Este mismo ejemplo, por supuesto, con distintos números, y ustedes me van a calcular los ciclos disponibles. ¿Ya? Exactamente como está aquí, lo único que voy a cambiar los números. Listo. Aquí vamos a tener un cuadro estadístico de la falla de causa de esta zona de turbina. Primero, 1. Falla. Trizadura en los álabes y estator. Causa primaria. Fatiga de material. ¿Ya? Causa secundaria. Altas temperaturas en las partidas, aceleración o funcionamiento continuo. ¿Ya? Cuando hablamos de la causa primaria vamos a hablar de la fatiga de material. Y la fatiga de material es principalmente por la exposición, ¿cierto?, a las altas temperaturas. Luego la causa secundaria dice altas temperaturas en las partidas. Este tema es un tema muy delicado, donde nosotros los mecánicos, supervisores, ingenieros, todos los que podamos trabajar en esta área,
debemos estar siempre muy atentos y debemos asesorar a los pilotos o a nuestros supervisores o ingenieros, porque cada motor tiene una temperatura límite. Pónganme mucha atención en lo que voy a decir. Por un ejemplo, dice que un motor determinado, su límite de temperatura son 900 grados, ¿ya? Esos 900 grados, que es el límite, uno los puede, por naturaleza, por algo lógico, obtener en la máxima potencia, ¿ya? Sin embargo, los motores, cuando se ponen en marcha, también su límite de temperatura van a ser los 900 grados. Pero, por lo general, no debieran llegar a 900 grados la partida. Entonces, ustedes van a tener, por ejemplo, si un motor tiene como límite máximo de temperatura 900 grados, en la partida, cuando se enciende el motor en el primer encendido, ustedes van a ver que la temperatura les va a llegar como a 600 grados. En la partida, cuando se produce la explosión, la primera explosión, 600 grados se le da la temperatura. Pero una vez que estabilizan y el motor ya queda en la posición de ralentí, que es la posición mínima de funcionamiento, el motor va a tener aproximadamente 480 grados de temperatura, ¿ya? Todo lo que lo estoy hablando yo en valores para que ustedes se hagan una idea proporcional. Se estabilizó el motor y va a tener como 480. Y después, a medida que ustedes van acelerando, recuerden que la aceleración va de la manito, ¿cierto? Mueven el acelerador y eso significa que van abriendo la llave de combustible y va entrando más combustible al motor, por lo tanto se está quemando el combustible con el aire comprimido, ¿cierto? Se produce la combustión y aumenta la temperatura, pero también aumenta la velocidad, ¿ya? Las revoluciones. Y ahí se van acercando a la máxima potencia. ¿Cómo uno puede darse cuenta que un motor ya está empezando a tener algunos problemillas? Es cuando la temperatura de partida empieza a acercarse a los límites, ¿ya? También aquí se puede producir una partida caliente, que vamos a analizar en algún minuto de fondo. ¿Qué es lo que es una partida caliente? Cuando pongo en marcha el motor y supero los 900 grados que dijimos, ¿ya? Eso inmediatamente es una partida caliente. Después vamos a analizar bien porque tiene toda una inspección muy larga de hacer y la vamos a explicar, la vamos a desarrollar. Entonces decimos que la causa secundaria, que está muy amarradita con la causa primaria, tiene que ver con las altas temperaturas en la partida. Entonces, una de las ayudas que nosotros podemos hacer cuando trabajamos muy de cerca en el material, con el motor en el avión, es siempre estar mirando cuánto es la temperatura que tuvo el motor. Si nosotros conocemos nuestro motorcito, vamos a ver que este motor está partiendo a las 600 y después se estabiliza en 480, como les decía yo. Pero si ya nuestro motor empezó a partir a los 700, 750, toda esa temperatura, esa alta temperatura, empieza a hacerle daño a esta zona, ¿ya? Piensen que en la partida de un motor, ustedes, si en el aire ambiente, supongamos que hay 20 grados, el motor antes de ponerlo en marcha internamente no va a tener más de 20 o 25 grados, ¿ya? Está en la temperatura ambiente. Una partida de un motor a reacción dura aproximadamente 4 o 5 segundos. Entonces, llevar un material que está a 25 grados Celsius a llevarlo a 700 grados en 4 o 5 segundos, ustedes comprenderán que se produce un castigo térmico súper grande, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura de partida puede producir daños importantes en la zona de turbina y estator de turbina, ¿ya? Por eso que lo tenemos ahí como causa secundaria. También puede ocurrir por las aceleraciones, ¿ya? La aceleración, ¿se acuerda que yo le dije? Nosotros vamos a poder hacer una aceleración, pero también hay que tener mucha atención en la temperatura que va a alcanzar cuando el acelerador llegue a tope. Ya no puede exceder la temperatura máxima. Ahora, si tengo un motor
porque cuando llega a máxima potencia, llega a los 900 grados, ya es un motor de cuidado porque está llegando a los límites. Si tengo un motor que acelera a máxima potencia, llega a 850, 880 y después, estando el acelerador mantenido a máxima potencia, baja un poquito más la temperatura, estamos bien. Pero cuando tenemos ya motores que están llegando al borde de su límite, hay que tener cuidado porque se está generando un aumento de temperatura que está haciendo daño a las turbinas y a los estatores. ¿Ya? Y también dice, estamos hablando arriba donde dice causa secundaria, dice o funcionamiento continuo, ¿ya? Se refiere mucho a, esto ocurre principalmente en los aviones de combate, que tienen aceleraciones muy continuas y muy rápidas desde relantía máxima potencia, cuando el avión está volando, está en combate, entra a tirar una bomba y va con toda máxima potencia, y después para salir del lugar, ¿cierto? Pone máxima potencia y acelera de nuevo, entonces ese motor está sufriendo constantemente aumentos de temperatura, ¿ya? Y puede dañar la zona de turbina y estatores. Después la segunda falla, catalogada, dice que también puede tener deformaciones de ala de turbina y estator. Esto, continuamos, toda la culpa la tiene la temperatura, deformaciones de ala de turbina. Recuerden que los estatores, a través de la temperatura que están sufriendo dilatación, están elongándose y acortándose una y otra vez, ¿ya? Lo mismo ocurre con el estator. Y la causa primaria va a ser fatiga de material, ¿ya? Ahora, antes de las turbinas y el estator, te recuerdan que tenemos la cámara de combustión, y la cámara de combustión va a estar sufriendo exactamente lo mismo, ¿ya? Daños por alta temperatura, y se pueden producir internamente trizaduras. ¿Se recuerdan que hablábamos de trizaduras? Lo normal es que las trizaduras vayan así, pero cuando van a juntarse en algún minuto, se va a provocar un desprendimiento material. Entonces aquí muchas veces se desprenden trocitos de la cámara de combustión y que golpean la turbina y los estatores y le hacen daño, ¿ya? Por eso, como causa primaria, cuando hay fatiga de material, se van a producir trocitos que le vamos a llamar ingestión de trozos de cámara de combustión. ¿Y cuál es la causa secundaria? Nuevamente, excesiva temperatura. Y aquí nos encontramos con un detalle importante. Todo finalmente se relaciona. Una cosa es tener altas temperaturas y la otra es tener problemas con los inyectores. Cuando ustedes están chiquititos y partimos estudiando motores, yo siempre les hice hincapié que el combustible que ingresa a la cámara de combustión, ¿cómo tiene que entrar? ¿Con chorros? Pulverizado. 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 Pero cuando tengo un inyector que está obstruido, puede producirse que el flujo que va a través del inyector no salga pulverizado, o una parte salga pulverizado, y la otra va a quedar como chorreando, y va a tirar gotitas de combustible. O a lo mejor va a salir un chorro de combustible y va a topar en un trocito de la cámara. Y ahí, cuando vaya llegándose ese combustible en esa área de la cámara, va a estar, cada vez que golpee el flujo de combustible ahí, se va a producir una explosión, pum, 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 en el mismo punto, hasta que va a hacer un daño y va a perforar. Cuando se produce esa perforación, como es una cámara, recuerden que estamos hablando de un motor de combustión interna, que está cerrado, está confinado eso, pero si se nos abre un orificio, ese orificio va a generar, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez funcionar un soplete que usan los gaffiters para poder hacer su trabajo? ¿Lo ha visto? Sí. Ya, eso mismo va a ocurrir cuando tenemos un orificio en la cámara de combustión. Va a salir un flujo de gas con llama y que va a ser como un soplete. Y ese soplete va a topar en el estator de turbina y lo va a dañar, hasta que va a hacer que se desprenda un trozo. Ese trozo se va a desprender y va a tocar a la turbina, y la turbina lo van a tomar su álabes, los álabes se van a dañar y va a dañar la etapa que sigue y así sucesivamente, ¿ya? Y eso es producto de el mal funcionamiento de los inyectores. Paréntesis técnico.
Es por eso que en todos los motores, principalmente en los motores a reacción, los inyectores de combustible tienen pruebas continuas. Por ejemplo, cada 150 horas, cada 300 horas, se deben hacer pruebas a los inyectores para verificar que estén trabajando en óptimas condiciones y no estén los inyectores tapados u obstruidos, ¿ya? Cuando en una inspección se ve eso, inmediatamente el inyector debe ser cambiado o reparado, ¿ya? Por eso que tienen inspecciones bastante continuas y de mucho, muy exigentes para mantener el combustible pulverizado, ¿ya? Para no dañar la cámara de combustión. Número 3. Falla. Dice, puntos calientes, color azulado que presentan las cámaras Álave y estatores. ¿Cuál es la causa primaria de esta falla? Tolerancia axial o radial del rotor de turbina fuera del límite, alargamiento de los álaves, carcasa o alojamiento exterior con diámetro deformado. Se recuerdan que también lo vimos la semana pasada, cuando hablábamos de la turbina, hablábamos también de que existe una carcasa que la va a cubrir para que pueda girar la turbina dentro de ella. También hemos conversado hoy día latamente sobre la elongación que tienen los álaves. Entonces, estos álaves, cuando aumentan mucho su largo, empiezan a rozar con la carcasa, ¿ya? Si bien es cierto, la carcasa tiene un material, que también se los conversé en la clase anterior, un material que se llama material abradable, que es un polvillo metálico que va ahí, que hace que la turbina, los alas de turbina que están girando, produzcan un desgaste para generar su propia tolerancia. Sin embargo, si hay un problema interno donde aumente mucho más allá la temperatura, los álabes van a crecer mucho más y ya no van a hacer un desgaste apropiado, sino que van a empezar a hacer daño en la carcasa, ¿ya? Y van a desprender material, van a doblarse los álabes y van a generar problemas, ¿ya? Y la causa primaria, como decíamos, es la tolerancia axial o radial de la turbina, que queda fuera del límite por este modo y por el alargamiento de los álabes. También la carcasa o el alojamiento exterior con un diámetro deformado, porque la temperatura también va a producir deformaciones, ¿ya? Entonces la carcasa, por los cambios de temperatura y todo, también va a tender a deformarse, ¿ya? Todos esos daños pueden ocurrir en esta zona. Aquí, chiquillos, en la zona caliente, es donde está el mayor costo del motor. Todos estos elementos que van en esta zona son los de más alto costo. Causa secundaria. Puede ser que también no tenga un problema de temperatura y esté fallando algún rodamiento y la turbina empiece a girar ya no de manera homogénea en su eje, sino que a pegar pequeños saltitos porque el rodamiento está dañado. En ese pequeño saltito va a pasar a llevar la carcasa que lo cubre y va a empezar a hacer daño. Y los alas se van a doblar y van a generarse problemas de giro, ¿ya? Decíamos causa secundaria, fallo de rodamiento, mal armado, que puede ocurrir en un proceso de depósito, y nuevamente la fatiga de material por temperatura de operación, ¿ya? Chiquillos, el trabajo principal de un motorista, de alguien que trabaja en motores, es verificar que todos estos elementos estén en buen estado, funcionando, y siempre nuestro rival mayor va a ser la temperatura, ¿ya? Si un motor trabaja a una temperatura normal, el desarrollo del motor durante su funcionamiento también va a ser normal y los daños que puedan provocarse van a ser mínimos, ¿ya? No se olviden del control que tenemos que tener sobre estos elementos, que es el control a través de los ciclos. ¿Y por qué lo cuidamos? Por el alto castigo que tienen, castigo térmico, al cual se ven sometidos en todo su momento de funcionamiento. Dudas, consultas. Ya, chiquillos. Nos vemos a la tarde, almuercen rico y nos juntamos a las 2:30. ¿Ya? Chao. Muchas gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.